y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ponemos en tus manos este encuentro que queremos conocer más de ti, más de tu misterio, para tener una vida más feliz, más cerca de ti y cerca de nuestros hermanos. Te lo pedimos. Hoy se celebra la fiesta de la Divina Pastora en la ciudad, en la diócesis de Barquisimeto, en Venezuela. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe bajo esta advocación y por eso le vamos a rezar un Ave María pidiendo por todos nosotros y por nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues Amén. muy buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Hoy vamos dentro del módulo 3. Hoy tenemos en nuestro segundo día del módulo 3. Hoy es 14 y vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar algo muy interesante y que tiene que ver mucho con la doctrina social de la Iglesia, porque vamos a trabajar lo que es la comunidad humana, o sea, la sociedad, el conjunto de todas instituciones, personas, grupos, iglesias, ¿no? Y vamos a trabajar eso y cómo ahí es muy importante la participación dentro de la vida social y la justicia. Pero lo más importante cuando se habla de la comunidad humana es la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Y en esto el catecismo lo deja bien, bien claro. En el capítulo 3 veremos algo también que es sumamente importante, que es la ley moral, de la cual hablamos algo la semana pasada. Hoy lo vamos a ver con más detalle, lo que es la gracia de Dios y la justificación. Esa justificación que que Dios la provoca. Y vamos a ver lo que el significado que tiene. Y vamos a ver que también nosotros, dentro de esta comunidad humana, vivimos dentro de la vida de una comunidad grande, dentro de esta comunidad humana que es la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de la comunidad humana, la vocación de la humanidad, de todos los hombres, es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. O sea, que todos nosotros tenemos esta vocación como persona de manifestar la imagen de Dios. ¿Para qué? Para ser uno con Dios, como decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero eso no lo hacemos de manera aislada y por eso está el segundo círculo, que es la sociedad. Lo hacemos en un conjunto de personas, en grupos de personas. Y todos esos grupos de personas debían de analizar su comportamiento, sus instituciones. ¿Para qué? Para convertir esos grupos a que sean una imagen de lo que Dios quiere para la humanidad. Y entonces así vemos cómo nosotros somos seres hechos, repito, a imagen y semejanza de Dios. Somos seres únicos e irrepetibles, pero también somos seres comunitarios.
vivimos en una comunidad. La persona humana necesita la vida social. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay un intercambio aquí entre las personas, hay una reciprocidad de servicios, el diálogo, y así el hombre va desarrollando sus capacidades y así responde también a la vocación a la que estamos llamados, que es como dice el 1878. Todos los hombres somos llamados al mismo fin, llegar a Dios. Y dentro de estos términos no podemos olvidar el amor al prójimo, porque el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. El sentido de la cruz que nosotros muchos usamos, que es el signo de los cristianos, el sentido de la cruz, hay una dimensión vertical de la cruz que va hacia arriba. Y eso pudiéramos decir que es ese amor a Dios, pero a la vez hay un sentido horizontal de la cruz, que la cruz sabe que está formada por dos pedazos de madera, uno vertical y el otro horizontal, ¿no? Ese sentido horizontal tiene la simbología de amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Eso no lo podemos olvidar dentro de la sociedad. ¿Y una sociedad qué cosa es? Es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Es una asamblea visible y espiritual. Si nosotros estuviéramos hablando con personas que diríamos son de la calle y le decíamos la sociedad donde tú vives es visible y es espiritual. Todos los grupos sociales, todos, los partidos, los congresos, la iglesia, las universidades, los colegios, tienen una dimensión visible que tú ves lo que se hace, lo que se dice, y a la vez hay una dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que cuerpo y alma. Y hay esa dimensión espiritual en todos los acontecimientos e instituciones de la vida. Esto es sumamente importante porque no podemos ver la sociedad como algo que a mí no me interesa. Eso no es de ser el ser de un cristiano. Todo lo que ocurra a tu alrededor, todo tiene repercusión en ti y en tus hermanos. Por tanto, tú tienes que mostrar interés por todo lo que ocurre en la sociedad. Hay personas que se alienan, o sea, se separan de la vida, se separan de las instituciones. No, porque esas instituciones son malévolas, porque esas instituciones son mentirosas, porque esas instituciones son así, 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 poniendo defecto a todo, y yo me quedo en mi casita, con mi trabajito, con mi iglesia y ya. No, ese no es el sentir de un verdadero cristiano. Recordemos los profetas, recordemos a Jesús, recordemos a los apóstoles, todo lo humano le interesa a la iglesia. Todo lo humano te interesa a ti como sujeto dentro de la vida de la iglesia. Y dentro de esas sociedades hay dos que se distinguen y que son la familia como una institución imposible de sustituir y la ciudad. La ciudad es otra institución hecha por los hombres, construida por los hombres, pero también sumamente importante porque corresponden a la propia naturaleza del hombre. Tanto la familia
como la ciudad le son necesarias a la persona humana. Y esto es sumamente importante. Y con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de esas instituciones cumple un rol importante. Dentro de la socialización, que repito, socialización no es socialismo, tampoco es comunismo. Estamos hablando de un documento de la Iglesia. La socialización, o sea, en la medida que tú te integras en la sociedad, y los niños se integran primero en la familia, empiezan a socializarse en la familia y luego con el colegio y demás iniciativas se empiezan a socializar dentro de la vida social. Pero en la sociedad, como todos conocemos, hay cosas muy buenas y también hay cosas muy negativas, muy malas. Por tanto, la socialización, como bien dice la Iglesia, en el 1883, perdón, el Catecismo, también tiene peligros. Uno de los peligros que tiene este principio de socialización es cuando el Estado interviene de manera fuerte y forzosa y amenaza la libertad y la iniciativa personal. Esto ocurre en los estados comunistas, donde todo es colectivo, nada es de nadie y al final todo es de un puñado de personas. Pero bueno, lo importante es saber que la socialización tiene peligro. Por eso la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia Católica ha elaborado el siguiente principio, llamado el principio de subsidiariedad. ¿Y qué cosa es esto? No es más que el Estado, las instituciones del Estado colaboran y ayudan a las iniciativas personales y grupales sin que ellas estén totalmente subordinadas al Estado. O sea que dentro del Estado existan, dentro de la ciudad, existan grupos, asociaciones, instituciones libres con iniciativas personales, puede ser de deporte, puede ser de ayuda al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Estado puede colaborar con ella, pero no puede amenazar la libertad y la iniciativa. Y a esto se le llama subsidiariedad. Una palabra difícil. Ahora bien, el modo de gobierno, por eso se habla de los países con un Estado de derecho, donde existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres poderes que lo dirigen grupos de personas diferentes, de manera tal que ellos pueden de manera coordinada colaborar para que la sociedad, las personas tengan todo lo necesario para vivir. Pero ninguno puede asumir el rol del otro. El Congreso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no puede asumir el rol del Poder Ejecutivo que está en la Casa Blanca. Y la Casa Blanca no puede asumir el rol del Poder Judicial que está en la justicia. O sea, tres poderes diferentes que colaboran ¿para qué? Para que la vida social tenga una dignidad y a todo el mundo pueda vivir con lo mínimo, por lo menos,
para vivir cada una de las personas. Ahora bien, este principio de subsidiariedad se opone, por supuesto, a toda forma de colectivismo, o sea, esa intervención del Estado en todas las cosas, y el Estado es el poder ejecutivo, es el que manda sobre todas las formas y sobre todas las instituciones y sobre todos los grupos. Eso es lo que se le llama colectivismo, ¿no? Y allí no hay libertades. Ahora bien, la sociedad, habla aquí el documento, la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores, que subordina las dimensiones materiales e instintivas de las personas, del ser del hombre, a las interiores y espirituales. O sea, los valores interiores y espirituales de las personas deben estar en la cumbre de ese triángulo que ustedes ven allí. Deben ser los valores más importantes, y los valores materiales pues estarán subordinados, estarán por debajo. Ahí hay una pirámide de valores, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Ahí están los valores socioculturales, valores familiares, valores personales, valores morales, valores materiales y valores espirituales. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, que impulse a los hombres a defender sus derechos, a cumplir sus deberes, que impulse a los hombres a desear los bienes del espíritu, que los tenemos en donde, en las bienaventuranzas, a disfrutar en común del justo placer de la belleza de todas las manifestaciones sociales y a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismo, a asimilar con afán el provecho propio, los bienes espirituales del hombre. O sea, de manera tal que exista una armonía para que todos podamos compartir nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida de una manera pacífica, generosa. Para esto, ¿qué es necesario? Es preciso apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. Por tanto, es importante tener en cuenta esto, la necesidad de una conversión interior. Para ello tenemos la ayuda de la gracia de Dios. Sin la ayuda de Dios, la gracia de Dios, los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Ningún cristiano debe apostar ni por la mezquindad, ser mezquino, o sea, no ser solidario, no servir a los demás, y menos aún la violencia, porque la violencia siempre engendra más violencia. En lugar de combatir pensando voy a violentar a este grupo contra estos otros, lo que sucede es que se agrava. Ustedes conocen muy bien, por ejemplo, que los padres que le dan golpes a los hijos, ¿no? O sea, golpes no un cachetón, no una nalgadita, no, que le dan golpes porque hacen, o sea, porque están mal, los hijos
se crean de manera violentos. O sea, la violencia engendra violencia. Es por eso que el camino del amor, de la caridad, del amor a Dios y del prójimo es el camino. ¿Para qué? Para respetar los derechos del otro, para exigir la práctica de la justicia, para podernos entregar a los demás. Recuerden esta frase que está en Lucas 17. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. O sea, quien dé su vida a los demás la va a conservar. Son palabras del Señor. Y todo esto es muy importante, la participación en la vida social. Ahí yo puse un gráfico, una imagen de una ciudad de Grecia. No, o sea, una ciudad antigua, cuando se empezó a hablar de lo que es la polis, la vida de una ciudad donde había un teatro, un estadio, había murallas para cuidar las viviendas, los cultivos estaban en lo exterior de las ciudades, no eran parte de las ciudades, ¿verdad? Había una vía principal que le llamaban ágora, era como un parque, un lugar de reunión, ¿no? Estaba el templo, y etcétera, etcétera, ¿no? Es una ciudad, por acá estaba el puerto pegando al mar, las ciudades se construían cerca del mar o de los ríos, ¿no? Y esta sociedad, ¿qué es lo que busca presentar con el gráfico que yo les puse? La necesidad de una autoridad, la cualidad en virtud de la cual las personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia de las leyes y las órdenes. Por ejemplo, las leyes, una cosa sencilla, las leyes del tránsito, ¿no? Quien viole leyes del tránsito puede ser multado, pero también puede provocar accidente, puede provocar daños a los demás. Ese es el sentido de las leyes. Las instituciones que hacen las leyes lo hacen con la finalidad de cuidar a los demás. También hay leyes que son negativas, o sea, leyes que no van de acuerdo con la persona humana, todo lo que tenga que ver con leyes para permitir el aborto, para permitir la eutanasia, que son leyes modernas, esos van contra la persona humana y por tanto no estamos obligados a cumplirlas. Nadie está obligado a cumplir una ley que va contra ti. Y esta autoridad por el orden moral siempre emana de Dios. O sea, tiene esa ascendencia a que venga de Dios. Por supuesto, las personas a veces tienen autoridad y por supuesto no tienen nada de Dios, ¿no? Y lo que buscan es someter a los pueblos. Por tanto, eso también es importante. Y existen regímenes cuya naturaleza es, por supuesto, contraria a Dios. No voy a hablar de eso porque ustedes los conocen, ¿no? Autoridad que responden a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes siempre debe de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. O sea, son los ciudadanos quienes eligen y quienes determinan qué régimen de vida prefieren, o democrático o autoritario, o esta persona para que gobierne o esta otra persona. Ahora, los regímenes, y está puesto en letra un poco azul, cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden establecido por Dios, al orden público y a los derechos de la persona, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Es por eso que en los países donde no se respetan los derechos de las personas, no se respeta la libertad, la iniciativa pública y privada, ¿qué ocurre a esos países? Van a la bancarrota, se empobrecen cada vez más.
Ninguna autoridad tampoco puede comportarse de manera despótica, o sea, considerar a los demás como una clase inferior, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y las obligaciones que ha recibido. O sea, toda persona que tenga una cierta autoridad la debe usar como una fuerza moral, pero que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido, porque la persona que tiene autoridad está para servir a los demás. Cualquier persona que tenga autoridad no es para servirse para él o para ella, es para servir a los demás. Este es el sentido de la autoridad moral que queremos transmitir y que quiere transmitir el catecismo de la Iglesia Católica a todos nosotros. En la medida en que esta autoridad se aparte de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sino que sería más bien una forma de violencia. Porque para el catecismo y para la Iglesia, cuando hablamos de una ley, se supone que es una ley para servir a los demás, para mejorar la vida, para respetar los derechos, para ayudar a la persona. O sea, la Iglesia no concibe una ley que sea para destruir a la persona en el vientre de la madre o para destruir a la persona porque está enferma. Eso no es ley, eso es violencia. Y el otro principio importante, junto al principio de subsidiariedad, está el principio del bien común. Como ustedes ven ahí, hay muchos círculos. Y en los círculos, pues están diferentes comportamientos, situaciones. Por ejemplo, las personas que están en el centro tienen unas edades determinadas, sexo masculino, femenino, factores físicos, genéticos, historias personales, historias de países, etc. Y eso hace que tenga un tipo de estilo de vida dentro de una ciudad. Junto a ese estilo de vida comienzan a relacionarse y están todas las redes sociales y comunitarias que conocemos y están las redes para comunicarnos. Y a la vez también entonces están los demás servicios que las personas necesitan, como es el trabajo, el agua, servicios de sanidad, viviendas, educación, ambiente laboral, el cuidado del ambiente, del medio ambiente y demás. Y entonces surge este principio que se llama el principio del bien común. Es un principio construido por la Iglesia. Y dice, el bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Cuando hablamos de perfección, no solamente es en el orden físico, es en el orden espiritual. Por tanto, el bien común que parte de la vida social está destinado a la perfección del espíritu, de la espiritualidad de cada persona. El bien común afecta la vida de todos y exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. El bien común tiene tres elementos esenciales. El primero es el respeto de la persona humana
el respeto de sus derechos. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del mismo grupo, con todos los intereses que tenga la persona: alimento, vestido, salud, educación, información, derecho a fundar una familia, etc. Y el bien común también implica la paz, es decir, la necesidad de una estabilidad y seguridad de un orden justo. En estos últimos tiempos, nosotros aquí en Estados Unidos, lamentablemente, hemos vivido muchas situaciones de inseguridad, a veces en los colegios, a veces en las calles, a veces en los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el que tenga la autoridad, las personas que tienen autoridad en cualquiera de los niveles que sea, deben trabajar buscando el bien común, que implica también buscar la paz. Y la paz se logra con diálogo, con comunicación. La pareja humana, los que son casados, conocen que para que una familia viva en paz, es muy importante que la persona pueda ser capaz de expresar lo que piensa, lo que siente, ser escuchada por los demás, y lograr que todos puedan participar de esa seguridad. La casa, la familia, es parte de esa seguridad. La sociedad, los colegios, son también parte de esa seguridad que requiere la persona humana. Y el bien común está orientado siempre al progreso de las personas y a la perfección espiritual. Para esto es muy importante que las personas, que todos nosotros respondamos con responsabilidad y participación. O sea, es necesario estar presentes en todos los ambientes. Esto lo del Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza, que se nombra mucho aquí en estos aspectos cuando se habla de vida social, habla muy bien de que la importancia de que el católico, el cristiano, no es hecho, no somos hechos, Dios no nos quiere dentro de una sacristía. Dios nos quiere en los ambientes sociales, en los ambientes de la economía, del arte, de la política, de la justicia, de la seguridad. Ahí es donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Y por supuesto nos nutrimos todos de la comunidad cristiana. El catecismo hace mucho énfasis en la necesidad de la responsabilidad personal que tenemos todos en participar de la vida pública. Por supuesto que cada cual lo hará de acuerdo con sus necesidades, con sus habilidades, con sus capacidades, pero no puede alienarse, no puede separarse de la sociedad. Tiene que estar dentro de la sociedad. Muy, muy importante esto. El artículo 3 de este módulo habla del concepto de la justicia. La justicia, según podemos definirla, se puede definir de muchas maneras, ¿verdad? Es el ánimo y la conducta permanente que nos lleva a cada uno de nosotros a dar a cada uno lo que es, a cada uno lo que le corresponde, lo que es suyo. Cuando vemos los pobres muchas veces, pensamos, ay, esos pobres, si ellos trabajaran, ay, si esto, si lo otro.
Pero cada vez que veamos un pobre es porque otra persona le quitó lo que le correspondía. No hubo justicia. Yo sé que hay personas a veces que no quieren trabajar, que son holgazanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos es así. Muchas personas a veces quieren trabajar y no encuentran dónde. O quieren trabajar y no le ofertan trabajo por ser de determinada raza, de determinado sector social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que ustedes vean un pobre, es porque otra persona le quitó lo que le correspondía. Si nosotros vemos la vida así, comenzamos a hacer justicia. Y dentro de la justicia social, solo puede ser conseguida a partir del respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Toda persona humana es un ser trascendente, porque tiene un alma y esa alma tiende a ir a Dios. Por tanto, es sumamente importante, fíjense, no solo luchar contra el aborto, no solo luchar contra el aborto, hay que luchar a favor de la justicia social, que incluye el aborto, que incluye la eutanasia, luchar en contra de esas dos leyes, que también incluye dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Eso también es parte del respeto de la persona humana. Mucho cuidado porque hay tendencias aún dentro de nuestros grupos sociales católicos, de amigos, de amigas católicos prácticos que solo ven el aborto. No tienen ojos para mirar lo que está haciendo la madre ahí, Teresa de Calcuta, en esa foto. O sea que la justicia social no es solo para una cosa, es para buscar el bienestar de toda la persona humana y de todas las personas humanas. Esto es sumamente importante. El respeto a la persona humana supone que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, es genial cuando habla de la necesidad de esta palabra que está aquí en este número 1931. Cuidar. Fíjense que esta Constitución, Gozo y Esperanza y el propio Catecismo no hablan de amar aquí en este momento. Amar al prójimo, sí, pero antes de amar al prójimo, yo tengo que cuidar. Y ahí es la clave. Yo puedo amar cuidando primero. Si yo no cuido, no amo. Es mentira, porque el amor es más grande todavía que cuidar. Por eso el Papa insiste. Vamos a cuidar en primer lugar mi vida, mi persona. Lo dice el Papa, no lo digo yo. Pero claro, aquí están hablando del otro yo. Vamos a cuidar al otro yo, al que tengo a mi lado. ¿Quién es? Puede ser tu esposa, puede ser el esposo, pueden ser los hijos, pueden ser los padres viejos, etcétera, etcétera. Tengo que cuidar a esas personas. Yo, todos nosotros, todos tenemos que cuidar al que tengo al lado. Y también cuidar
¿sí? Cuidar la sociedad, por eso hablábamos de la participación en la vida social y cuidar también de el medio ambiente, o sea, el lugar donde Dios hizo que viviera la persona humana. Todo lo creado debemos de cuidarlo. Por tanto, cada hombre es un prójimo, un hermano. Y recuerden esta frase de Mateo: cuanto hagas a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo haces. Estas son palabras de Jesús. ¿Qué ocurre en un ambiente social? Que existen a veces discriminaciones por raza, por motivos religiosos. También hay discriminaciones por si yo soy de un país o soy de otro. Este país, Estados Unidos, está formado por emigrantes, porque los que tienen derecho a este país son todos los indios que vivían en él. Esos son los que de verdad tienen el primer derecho de estar aquí. Pero todos los demás que somos blancos, rubios, etcétera, etcétera, emigramos a este país. Y pongo este ejemplo porque estamos viviendo en esta sociedad, ¿no? Todos nosotros poseemos una misma naturaleza. Fuimos creados todos a imagen y semejanza de Dios. Tanto el inválido de la foto, como el niño, como la señora de color negro o aquel de color blanco. Todos fuimos creados a imagen. Tenemos un mismo origen y todos gozamos de la misma dignidad de ser hijos de Dios. Fuimos rescatados todos por Cristo. Y hay una igualdad que está en este sentido, no en el sentido de tener igual cantidad de dinero, igual cantidad de recursos, no. Hay una igualdad que nosotros no podemos eliminar. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social, cultural, por sexo, por raza, por color, por condición social, por lengua o por religión. Delante de Dios, todos somos iguales. Y estas diferencias, por supuesto, son a la vez una riqueza. Hay diferencias en los talentos, en los dones. Y esto forma parte del plan de Dios, que quiere que cada uno reciba lo que necesita y lo que es capaz de poder dar a los demás. Unos dan trabajo, carpintero, que canta, que hace buenas cosas, que habla bien, etcétera, etcétera, que educa, el otro que maneja bien un auto, un ómnibus, etcétera, todos los talentos. El otro que pinta, el otro que es capaz de construir, etcétera, o de inventar, o de sanar a los demás. Todos tenemos diferentes dones y talentos, y de eso pertenece al plan de Dios, porque lo que quiere es que seamos solidarios, es que nos unamos en amistad, en caridad social. Y este es el principio de la solidaridad. Que la solidaridad se ha utilizado en muchos países para someter a los demás. No es el sentido. El sentido es que la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, porque incluye difundir los bienes espirituales de la fe. Y la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de estos bienes, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Por eso el Señor nos dice: busquen primero su reino y su justicia,
y todas esas cosas se le darán por añadidura. Ahora bien, ahí vemos la imagen de Simeón cargando a Jesús. La salvación de Dios, la ley y la gracia. El hombre llamado a la bienaventuranza, o sea, a vivir junto a Dios, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley, que lo dirige, y en la gracia que lo sostiene. Trabajen con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Dios sigue obrando en nosotros. Y esta ley moral, esta forma de la ayuda de Dios, es obra de la sabiduría divina. Y se le puede definir en sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios, la forma en que Dios quiere que nosotros aprendamos el verdadero camino, que nos lleva a la bienaventuranza prometida. Y es a la vez firme en sus preceptos y amable, porque Dios nos quiere. Y esta ley es una regla que tenemos todos en nuestra conciencia. Y esta ley moral supone el orden de las cosas establecido por Dios para su bien y con miras a su fin. Este orden está establecido por el poder de Dios, la sabiduría y la bondad del Creador. Por tanto, la ley es declarada y establecida por la razón que nosotros todos tenemos como una participación en la providencia de Dios vivo, creador y redentor de todos. Y esta ordenación de la razón es lo que nosotros llamamos la ley que tenemos impresa en nuestro corazón. Pero esta ley moral en sentido general, se recuerdan que lo hablábamos la semana pasada, hay varias leyes. La ley eterna, que es la fuente en Dios. La ley natural, la que tenemos en la conciencia. La ley civil y eclesiástica, que son las leyes en el sentido que son compatibles a la ley eterna. Y está la ley revelada, que comprende la ley antigua y la nueva o evangélica, porque es el mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Cuando nosotros queremos cumplir esta ley moral, la ley moral que Dios quiere, tenemos que seguir a Jesús. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todo creyente. Por Cristo hemos sido justificados, nos han devuelto la gracia y la justicia original de Dios, la amistad de Dios. Este es el sentido de la justificación. La ley moral natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y esta ley está grabada e inscrita en el alma de todos los hombres. Y el hombre, a través de la razón, ordena hacer el bien y le prohíbe pecar. Ahora bien, esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta, a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos, que es la ley de Dios, o sea, la ley primera. La ley natural contiene todos estos preceptos,
que rigen la vida moral, pero está sometida a la ley de Dios. Esta ley se llama natural, no por referencia a la naturaleza de los hombres, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. O sea, está presente en el corazón de cada hombre y es establecida por la razón y es universal en sus preceptos. Esta ley sabe distinguir dónde está el bien, porque el bien siempre viene de Dios. Y la aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones, de los lugares, las épocas y las circunstancias. Y esta ley natural es inmutable y permanece a través de las variaciones de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es bueno siempre será bueno, siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Muy importante porque a veces los medios de comunicación quieren convertir en bueno lo que es mal, lo que está mal. Quieren hacer ver que es natural lo que no es natural. Por eso es muy importante saber que hay valores para el cristiano que no cambian, que son inmutables, que no cambian, como es la verdad, el bien, la justicia, la paz. No cambian y no se pueden negociar. Estos valores inmutables no se pueden negociar. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que estos preceptos de esta ley natural, no todas las personas los perciben, los comprenden con certeza y sin mezcla de error. Y en la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error, para que la persona pueda discernir dónde está el bien. Siempre es necesaria la gracia de Dios. La tradición cristiana, tenemos la ley santa, espiritual y buena. Los 10 mandamientos son todavía imperfectos. Constituyen una etapa del camino, pero no son suficientes. Hay una enseñanza posterior, que son las bienaventuranzas. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras que trae Jesús. La ley nueva o ley evangélica es la obra de Cristo. Cristo con su presencia, con su vida y con sus nuevos mandamientos que están expresados en el Sermón de la Montaña. Es muy importante, ¿no?, saber que aquí está la nueva ley evangélica, que, repito, perfecciona la ley antigua que le llamamos los 10 mandamientos, la ley que se le dio a Moisés, que Dios le dio a Moisés. Hay un trabajo hecho por unas personas que mezclan los 10 mandamientos con las bienaventuranzas, para que las personas puedan comprender cómo las bienaventuranzas perfeccionan a los 10 mandamientos, porque así actuó Jesús. La ley nueva es esta gracia que recibimos ahora del Espíritu Santo mediante la fe en Cristo. Recuerden, los primeros tenían la gracia, la ayuda de Dios,
pero no tenían el Espíritu Santo como nosotros ahora lo concebimos y con la ayuda que Él nos da. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. ¿Y a quién se dirige? A los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Es un reino de amor y de justicia. La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley dada a Moisés en el Sinaí. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos. ¿Se recuerdan que para que un acto moral fuera bueno, había 3 condiciones que lo vimos la semana pasada? Los actos del corazón, el objeto, las intenciones y las circunstancias. Donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Donde se forman la fe, la esperanza, la caridad. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud, mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, como dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina, de la misericordia de Dios, porque recuerden que Dios, Jesús, es sumamente misericordioso y que la misericordia es darle al otro lo que no se merece. Es mucho más que darle lo que se le debe dar, sino que se le da lo que no se merece. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Y el mandamiento nuevo de Jesús, por supuesto, dice, todo lo que quieran que le hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y pasamos entonces al elemento o a esta palabra que muchas personas a veces no acaban de comprender, y es el sentido de la justificación. Dios nos justifica. Por ejemplo, hoy aquí había una persona que se justificó. Creo que era Humberto, ¿no? Humberto, usted fue el que se justificó cuando entró. Ah, sí, sí, así es. ¿Y usted qué dijo? ¿Me ayuda a explicar? Ah, sí, les comentaba que me disculpaba con ustedes porque entré un poco tarde, dado que me quedé dormido, porque el día de ayer manejé por más de 15 horas. Sí. Y andaba cansado de más y me quedé dormido. Ajá. Entonces Humberto se justificaba de quizás haber llegado unos minutos tarde al encuentro. Nosotros estábamos esperándote, Humberto. No te preocupes, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora bien, ¿qué es la justificación de parte de Dios?
que Dios entonces nos justifica y le dice a Humberto, no, Humberto, si tú has estado sumamente cansado, tú eres un héroe por estar aquí. Por eso yo te justifico. Es la diferencia. Humberto se justificaba, pero la justificación de la que estamos hablando y de la que vamos a hablar es que Dios es quien nos justifica, porque ve el esfuerzo que hizo Humberto y se alegra de que haya venido, ¿no?, al encuentro, aunque esté cansado. Esta es la gran diferencia. Cuando hablamos de justificación en la cuestión de la iglesia, de la teología, estamos hablando precisamente de eso. Aquí yo le puse, esto no está en el catecismo, aquí yo le puse una definición de lo que era justificar el lenguaje humano. Nosotros nos justificamos el lenguaje humano para hablar de cómo nosotros mismos nos defendemos ante determinadas acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia, porque yo no cometí nada, no cometí ningún error, ¿no? Yo me justifico en este accidente que ocurrió, yo no tuve la culpa, yo no me llevé la roja. Eso es justificarme yo en el lenguaje humano ante el policía. Ahora, ¿qué es la justificación en la Sagrada Escritura? La justificación en la Sagrada Escritura indica que Dios nos declara que somos aceptables y dignos de estar en su presencia. Dios nos justifica y declara que a pesar de nuestro pecado, somos aceptados por Él y dignos de estar en su presencia. Este es el sentido de la justificación en las Sagradas Escrituras. Ahí hay más ejemplos que ustedes pueden después leer. Entonces, la justificación no es solo que Dios nos perdona los pecados, sino también que quiere que nos santifiquemos y que nos renovemos interiormente. O sea, Dios nos renueva en el bautismo, nos devuelve la gracia y la justicia original. Entonces Dios nos justifica. Sabe que hemos pecado. Cuando vamos a confesarnos, sabe que hemos pecado, pero Dios nos justifica. Perdona nuestro pecado, pero también quiere que emprendemos el camino de la santificación. La justificación libera al hombre del pecado. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Dios nos acoge, Dios nos convoca, Dios nos invita. Y es concedida en primer lugar por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Y tiene por finalidad la gloria de Dios y de Cristo, y el don de la vida eterna, la bienaventuranza eterna. La justificación a nosotros nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofrece en la cruz y abre el camino de la salvación. Este es el instrumento, por decirlo de alguna manera, que Dios encontró para justificarnos y para devolvernos el camino de la salvación y la posibilidad de salvarnos. Y la justificación establece también la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad de la persona. Dios quiere darme su gracia. Ahora, ¿yo soy libre o no de aceptar esa gracia de Dios? Es la obra más excelente del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, porque Dios, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada y llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. La gracia, por tanto, es una participación en la vida de Dios. La gracia de Cristo es ese don gratuito que nos regala, nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo. Y la gracia santificante es un don habitual, una disposición de Dios estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios. Y es una gracia habitual, es una disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina. Y también hay gracias actuales, o sea, intervenciones divinas que están en el origen de la conversión y de la obra de la santificación. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Y también existen gracias especiales, llamadas también carismas, o sea que son dones gratuitos que Dios nos da y que están en el orden del Espíritu, en el orden espiritual. Y están las gracias de Estado, que son aquellas que dependen de, por ejemplo, la pareja humana, el matrimonio, casado por la iglesia, recibe la gracia de Dios, la gracia del estado matrimonial. El sacerdote recibe la gracia del estado sacerdotal. El diácono recibe la gracia del estado diaconal. Y estas gracias se ejercen en el propio ministerio, enseñando, exhortando, dándose a los demás, ejerciendo la misericordia con jovialidad. Y por supuesto, el término mérito que habla aquí el catecismo designa en general la retribución de vida por parte de una comunidad o sociedad a la acción de uno de sus miembros considerada como una buena obra. El mérito corresponde a la virtud de la justicia, conforme al principio que igualmente le rige. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros hay una desigualdad, porque Dios es un misterio, Dios es Dios, porque nosotros todo lo hemos recibido de él, porque él es nuestro creador, nosotros no somos dioses. Y Dios siempre ha pensado asociar al hombre a esta obra de la gracia. Y por parte del hombre recae también en Dios, porque sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias provenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Hoy no hicimos descanso. El tema ha sido sumamente interesante y veo que hoy han participado más personas. Hay 15 personas conectadas hoy. Qué bueno. Bendito sea Dios. Y como siempre les pregunto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Humberto, ¿usted quiere decir algo? Digo, Héctor.
Bueno, yo siempre espero que las demás personas opinen, pero yo quiero hablar un poquito sobre lo que usted habló de que en, um, de que muchas veces nosotros, los católicos, somos, y también bueno, los cristianos en términos generales, escogemos un tema, pero estamos hablando aquí de nosotros como católicos, escogemos una partecita de la doctrina social de la iglesia y nos concentramos solamente en eso, sí, y luego pues somos como católicos de cafetería donde uno va a un buffet y solamente coge una cosita aquí y coge otra cosita allá. Y no, no abarcamos todo lo que nos dice la doctrina social de la iglesia, lo que vemos en Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? No practicamos todas las bienaventuranzas, sino que le damos prioridad a una sola y nos enfocamos en esa. Y yo creo que tenemos que tener una visión más universal de todo lo que nos enseña la iglesia, porque precisamente la iglesia es universal, es católica. Gracias, Humberto. Héctor, perdón. ¿Alguien más? Son muchas ideas, realmente. Sí. Yo sé que son... Humberto, adelante. Sí, buenas noches. Sí, con respecto a lo que comentaba el diácono Héctor, sí es bien importante siempre tomar la palabra de Dios a plenitud. Yo lo compararía como una mesa. Nuestro Padre Dios nos pone todos los alimentos y tenemos que probar un poquito de todo para poder entender a plenitud lo que Él nos está queriendo hablar en su palabra. Tiene razón en cuanto a, bueno, en mi punto de vista, ¿verdad? Perdón, no quiero pecar de arrogancia, pero yo he estado compartiendo con cristianos de otras denominaciones y ellos sí se enfocan a veces en una pequeña parte, en pequeños pedazos de la Biblia y de la palabra de Dios, cuando debemos de ser universales, no nomás en el sentido de que somos todos criaturas de Dios, sino que la Biblia es toda plenitud para nosotros y debemos de considerarla también como tal. Eso es lo que a veces se nos olvida. Queremos tomar un pedacito de aquí, un pedacito de acá, y también hay que reconocer a veces lo que nos conviene, ¿verdad? Cuando en realidad debemos de llevar toda la palabra a plenitud y bueno, pues tratar de ser santos para Dios, ¿verdad? Que es el final de todo este crecer, de todo este desarrollarnos dentro de nuestra fe y de lo que nuestro como guía para ser mejores delante de él. Es mi punto de vista. Gracias, Humberto, gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien más quiere comunicar algo? Bien, entonces, diácono Héctor, pudiéramos, usted dé una pequeña introducción a lo que usted me pidió para hablar un poquito de los talleres de vida exitosa para parejas. Yo hice una escrito aquí que lo tengo por aquí, déjame ver cómo lo logro poner. Déjame primero quitar este. Pues el diácono Juan Carlos y su esposa tienen mucha experiencia trabajando con parejas y con familias y han preparado este taller que yo creo que es extremadamente interesante
Me corrige, por favor, diácono. Sí. Y esto se va a ofrecer a través del CEPI. Y entonces queremos darles una pequeña introducción para que se animen. ¿Cuál es la fecha, diácono, que esto que se tiene programado? Me dijeron que era para febrero. Ok. Así que en aproximadamente un mes o menos. Sí. Pero se me perdió aquí un momentico. Diácono, deme la posibilidad de nuevo de compartir la pantalla. Ok. Usted es el presentador todavía. Sí, pero no sé cómo hacer. ¿Me puede quitar y volver a poner? Sí, déjeme ver. Pero no sé cómo hacer. Le doy aquí, me salió Keyboard and Mouse Control Request. Give Control. Le doy ahí. Ok, hágalo ahí para entonces yo volverlo a poner. Ah, Los talleres de vida exitosa en pareja es algo que se hace en varios países del mundo, entre ellos Cuba, que fue donde mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de participar. ¿Para qué es el taller? El taller es, y se dice talleres porque es de participación. El taller es para potenciar la relación de la pareja desde sus vivencias personales, partiendo de conocerse ellos, conocer a la pareja, darle herramientas de comunicación, cómo manejar sus sentimientos, etcétera, etcétera. Para promover la fortaleza de la pareja, ayudarle en los procesos de solución de conflicto, que todas las parejas tienen conflicto, de perdonar, de sanar heridas, etcétera, etcétera. Y fortalecer también la formación de pareja que puedan ayudar luego a otras parejas. ¿Cómo se trabajarían los talleres? Se va a trabajar en 3 bloques. El primer bloque serán 5 talleres, ahí están los temas de cada taller, de 1 hora y media de duración cada uno. Taller 1, 1 hora y media y así. El primer taller, el tema principal es el tema del conocimiento personal y el conocimiento de la vida de la pareja. Descubrir quién soy yo, quién es mi pareja, y no piensen que porque llevan 5 años casados ya se conocen. No, hay muchas cosas todavía por descubrir, o aunque sean 10, tampoco. Siempre hay algo, siempre hay. Después la cultura de la vida de pareja que aprendimos en nuestras familias de origen, cómo construir a partir de aquí el nosotros conyugal. Y aquí hay un tema que es las 7 asignaturas de la vida de la pareja, 7 cosas que no podemos olvidar y expresar las fortalezas, aprender a expresar las fortalezas y debilidades de la pareja. El otro tema general es la comunicación. Y aquí vamos a aprender a comunicarnos desde los sentimientos.
Vamos a ver qué son los sentimientos. Habíamos visto algo de esto ya las semanas anteriores, pero lo vamos a ver con mayor profundidad y aplicado al ámbito matrimonial. Vamos a ver cuáles son los patrones de comunicación que nosotros tenemos en nuestras familias de origen. A veces se le dice a las personas, la pareja, el otro no tiene que saber todo lo que te pasa. Bien, todas estas cosas, elementos fundamentales para mejorar cómo comunicarnos, aprender a solucionar conflictos, aprender los procesos de perdón y las virtudes, y aprender procesos de sanación interior, porque muchas veces hay personas que desde su familia de origen vienen con problemas que van arrastrando toda la vida. Luego está el tema de la vida afectiva y sexual, muy importante para la vida de la pareja. Veremos en primer lugar lo que es la sexualidad querida por Dios, creados hombre y mujer. Luego toda esta relación íntima de afecto y sexualidad en la vida de la pareja. Los valores relacionados con la vida de la pareja privada y descubrir después el propio camino de espiritualidad en la vida conyugal. Y al final la idea es que cada pareja pues más o menos elabore como si fuera un proyecto de vida conyugal. Esos serían los temas. Se desarrollarían, como le dije, 5 talleres, digamos, un mes y unos días, después 5 talleres más y 5 talleres más. En los talleres no se dan conferencias, como aquí ahora yo, que estuve 1 hora y media hablando, no. Tiene la metodología pedagógica de tipo participativa, o sea, todos van a participar. Intercambio de experiencias, vivencia, por supuesto con plena libertad y haciendo uso del trabajo personal y de pareja. Una condición muy importante de los que participen es la discreción. O sea, todo lo que se diga allí, en esos grupos, no puede ser contado a los demás. Por lo anterior, no se permiten grabar los talleres. Y es imprescindible que estén los 2 miembros de la pareja, el esposo y la esposa, el hombre y la mujer. Y la realización será por la plataforma Zoom o otra que allí en el CEPI nos han dicho que es mejor. Aquí está un poquito, un breve currículo de nosotros y esos son los talleres. Si quieren alguna pregunta, pues estamos a disposición para respondérsela. Si no tienen más nada, más otra pregunta. Sí, buenas noches. Adelante. ¿Las inscripciones van a ser directamente con la CEPI o cómo va a ser? Entonces, diácono, si no hay ninguna otra pregunta, vamos entonces a dar la bendición a este grupo, también a los que ya se han retirado. ¿Le parece bien? Sí, está muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, su gran amor y su Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, los mantenga sanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Diga todo. Buenas noches. Dios los bendiga.